la luz del atardecer se filtraba perezosamente a través de las densas copas de los árboles, tiñendo de oro y sombra el viejo sendero que Javier había recorrido incontables veces. Era su último día, su última patrulla antes de colgar el uniforme de guardabosques, una prenda desgastada por los años, pero cargada de recuerdos y significados. Javier, un hombre de mediana edad, con el rostro surcado por arrugas prematuras fruto de largas jornadas bajo el sol y el viento, se adentraba en el bosque con un sentimiento agridulce anudado en el pecho. Este no era un bosque cualquiera. Oculto a los ojos del gran público y ausente en los noticieros, este paraje había sido escenario de desapariciones inexplicables a lo largo de los años. Javier conocía cada historia, cada rostro que se había esfumado entre sus sombras, aunque nunca había dado crédito a los rumores que apuntaban a causas sobrenaturales o criaturas acechando en la oscuridad. Para él, el bosque era un lugar de trabajo, un espacio que respetar y proteger, no un escenario de cuentos de terror. Sin embargo, esa noche, mientras caminaba hacia la torre de vigilancia donde pasaría sus últimas horas como guardián del bosque, algo en el aire le hizo estremecer. No era miedo, se dijo, sino la anticipación de cerrar un capítulo importante de su vida. Aún así, una voz interna, quizás la intuición forjada a través de los años, le susurraba que esta noche sería diferente. Javier se detuvo un momento, cerrando los ojos para inhalar profundamente el aire fresco del bosque, tratando de grabar en su memoria el olor a tierra mojada, a pino y a libertad. Al abrirlos, la luz había cambiado, el sol comenzaba a esconderse, y con su ocaso, las sombras se alargaban, transformando el paisaje en un lugar lleno de misterios. Continuó su camino, cada paso un eco en la alfombra de hojas y tierra, cada sonido del bosque una nota en la sinfonía del atardecer. Al llegar a la torre, subió las escaleras con la familiaridad de quien ha recorrido esas mismas huellas miles de veces. Desde arriba, la vista era espectacular, un mar de árboles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido solo por el destello plateado de un río serpenteante. Sentado en la vieja silla de madera, frente a las ventanas panorámicas de la torre, Javier se permitió un momento de reflexión. Repasó mentalmente los años dedicados al cuidado del bosque, las emergencias afrontadas, las vidas salvadas, por supuesto, las que no pudo rescatar. Esa responsabilidad había sido su vida, su pasión, y aunque sabía que era hora de pasar la antorcha, no podía evitar sentir un vacío ante la incertidumbre de lo que vendría después. La noche comenzaba a cerrarse sobre el bosque, y con ella, la extraña sensación de inquietud crecía en el pecho de Javier. Algo en el aire, un sutil cambio en el ambiente presagiaba que esta noche, su última noche, sería inolvidable. Sacudiendo la cabeza, trató de despejar esos pensamientos. Después de todo, solo era un hombre frente a la inmensidad de la naturaleza, un guardabosques que cumplía su último turno antes de retirarse. Pero en el fondo, Javier no podía sacudirse la sensación de que algo, o alguien, observaba desde la oscuridad, esperando el momento para revelarse. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Javier encendió la pequeña radio portátil que siempre llevaba consigo. La estática inicial dio paso a las voces de sus colegas, quienes, dispersos por diferentes sectores del bosque, compartían novedades y coordinaban sus actividades nocturnas. Entre la charla técnica y las actualizaciones de rutina, Javier captó fragmentos de conversaciones que llamaron su atención. Eran rumores, historias contadas en tonos bajos y serios sobre sombras que se movían con inteligencia casi humana y figuras que aparecían y desaparecían en la periferia de la visión, incluso en la noche más cerrada. Javier había oído esas historias antes. Años atrás, eran relatos contados alrededor de fogatas, historias de viejos guardabosques destinadas a asustar a los novatos. Sin embargo, esta noche, esos cuentos resonaban diferente en sus oídos. No eran las palabras en sí, sino la forma en que eran dichas, con una certeza y seriedad que no dejaba espacio para bromas. Uno de sus compañeros más experimentados hablaba de un encuentro reciente, una sombra que lo siguió durante casi media milla, desapareciendo solo cuando encendió su linterna y la apuntó directamente hacia ella. Otro mencionó sonidos inexplicables, susurros que parecían llevar mensajes en idiomas desconocidos. Javier ajustó la antena de la radio, intentando aclarar la señal mientras el crepúsculo se apoderaba del bosque. La conversación en la radio se desvaneció en un segundo plano mientras su mente procesaba la información.
¿Era posible que después de todos estos años, algo no descubierto aún habitara estas tierras? Sacudió la cabeza, intentando despejar esos pensamientos. Era un hombre de ciencia, de razón. No podía permitirse caer en la trampa del miedo a lo desconocido, especialmente en su último turno. Pero a medida que la oscuridad se cerraba sobre él, Javier no pudo evitar sentir una creciente sensación de alerta. Los sonidos del bosque, aquellos con los que estaba tan familiarizado, comenzaron a adquirir un tono siniestro. El crujir de las ramas bajo sus pies sonaba más fuerte, los llamados de los búhos más penetrantes, y el viento que se colaba entre los árboles llevaba consigo ecos que no podía identificar. En un momento, detuvo su marcha, su oído captando un crujido suave, como el de hojas siendo aplastadas bajo el peso de algo o alguien. Giró sobre sus talones, linterna en mano, pero solo encontró la oscuridad y el silencio respondiéndole. El pulso de Javier se aceleró, no por miedo, se recordó a sí mismo, sino por la adrenalina de enfrentarse a lo desconocido. Continuó su camino, ahora con mayor precaución, sus sentidos agudizados por la conciencia de que no estaba solo. Cada sombra le parecía moverse, cada sonido un indicativo de que algo lo observaba desde la oscuridad, burlándose de su vulnerabilidad. Al llegar a un claro, decidió hacer una pausa. El cielo arriba se abría en un manto de estrellas, y por un momento, la belleza del paisaje nocturno lo distrajo de sus inquietudes. Pero entonces, justo al borde de su visión, algo se movió. Un destello de luz, quizás, o la silueta de algo demasiado rápido para ser humano. Javier encendió su linterna en dirección al movimiento, pero nuevamente, solo encontró la noche y sus secretos escondidos. Es solo tu imaginación, se dijo a sí mismo, aunque la duda sembrada por los rumores y sus propias experiencias esa noche le pesaba. Con un suspiro, apagó la linterna y se dirigió hacia la torre de vigilancia, decidido a cumplir su último turno, sin importar qué secretos se escondieran en la oscuridad del bosque que había jurado proteger. La noche se había cerrado completamente sobre el bosque, envolviéndolo todo en un manto de oscuridad solo roto por la débil luz de la luna que se filtraba a través de las copas de los árboles. Javier avanzaba con paso firme pero cauteloso, su linterna creando un pequeño oasis de luz en medio de un mar de sombras. A pesar de su escepticismo inicial, los relatos de sus compañeros y los extraños sonidos que había escuchado le habían puesto en guardia. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, apenas fue un destello en el rincón de su visión, una sombra que se movía con una velocidad y una gracia que desafiaban la lógica. Javier se detuvo en seco, girando hacia donde creyó haber visto el movimiento. Con la respiración contenida, exploró la oscuridad con su linterna, pero solo encontró los árboles y la maleza moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Intentando convencerse de que había sido el producto de su imaginación, Javier continuó su camino, aunque ahora con la mano que sostenía la linterna temblándole ligeramente. No había caminado más de unos pocos metros cuando lo vio de nuevo. Esta vez, estaba seguro de que no era su imaginación. Una figura, grande y ágil, se desplazaba entre los árboles a una distancia. Era demasiado grande para ser un animal común del bosque y se movía con una inteligencia y propósito que heló la sangre de Javier. Por un momento, todo quedó en silencio, como si el bosque entero contuviera la respiración. Javier apenas osaba moverse, su mente luchando por aceptar lo que sus ojos veían. La criatura, cualquiera que fuera, había desaparecido tan rápidamente como había aparecido, dejándolo con la duda y el miedo creciendo en su interior. La tensión en el aire era palpable, y Javier podía sentir el peso de miradas invisibles fijas en él. La idea de que las leyendas pudieran ser reales, de que algo desconocido y potencialmente peligroso habitara estos bosques, se enraizaba en su mente. Se recordó a sí mismo que era un guardabosques, un protector de estas tierras, y que no podía permitirse el lujo de sucumbir al pánico. Con un esfuerzo, reanudó su marcha, aunque esta vez con la linterna sostenida firmemente delante de él, barrido el camino y los árboles circundantes con la luz. Cada ruido, cada crujido de ramas, lo hacía saltar, esperando que la sombra volviera a aparecer. Pero no hubo más avistamientos. Solo el bosque, oscuro y silencioso, y la sensación cada vez más inquietante de que no estaba solo. Javier se obligó a seguir moviéndose, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que regresara a la seguridad de la torre de vigilancia.
Fue una noche larga, marcada por el miedo y la incredulidad. Javier había enfrentado muchas cosas en su carrera como guardabosques, pero nada que se comparara con la experiencia de esa noche. A medida que las horas pasaban y el amanecer se acercaba, se prometió a sí mismo que, una vez que llegara a la torre, se mantendría dentro hasta que el sol estuviera alto en el cielo. No sabía qué era lo que acechaba en la oscuridad del bosque, pero estaba decidido a sobrevivir a su último turno, cueste lo que cueste. Al alcanzar finalmente la relativa seguridad de la torre de vigilancia, Javier cerró la puerta detrás de sí con un golpe seco, asegurándola con el pesado cerrojo oxidado que siempre había considerado más decorativo que funcional. Ahora, esa pieza de metal le parecía una barrera vital entre él y los horrores desconocidos que acechaban en la oscuridad del bosque. La torre, una estructura de madera y metal erigida hace décadas, se erguía como un faro de civilización en medio de la naturaleza salvaje. Javier subió las escaleras hasta el pequeño habitáculo en la cima, desde donde solía observar el bosque extendiéndose en todas direcciones. Pero esa noche, en lugar de contemplar la belleza tranquila del paraje natural, buscaba signos de las criaturas que, hasta hace poco, habría jurado imposibles. No tuvo que esperar mucho. Apenas había comenzado a inspeccionar la oscuridad a través de las ventanas cuando los primeros sonidos rompieron el silencio nocturno. Eran crujidos y chasquidos, como ramas rompiéndose bajo el peso de algo grande moviéndose con cautela. Luego vinieron los gruñidos, bajos y guturales, tan cargados de amenaza que un escalofrío recorrió la espina dorsal de Javier. Armado con nada más que su linterna y un viejo rifle de caza almacenado en la torre para emergencias, Javier se preparó para lo que venía. Sabía que las posibilidades de enfrentarse directamente a las criaturas y salir victorioso eran mínimas, su mejor esperanza residía en mantenerse a salvo hasta el amanecer. Las sombras danzaban frenéticamente en el límite de su visión, revelando formas y movimientos que su mente luchaba por comprender. Eran grandes, mucho más grandes que cualquier depredador natural del bosque, con siluetas que recordaban vagamente a los utaraptores de los documentales prehistóricos. Pero estas criaturas eran de carne y sangre, moviéndose con una agilidad y propósito que desafiaban la lógica. El asedio comenzó en serio cuando una de las criaturas lanzó su cuerpo contra la puerta de la torre. El impacto resonó a través de la estructura, haciendo temblar las paredes y el suelo bajo los pies de Javier. Luego vinieron los arañazos, sonidos metálicos y desgarradores que probaban la resistencia de la puerta y las ventanas. Javier se movía de una ventana a otra, intentando rastrear los movimientos de las criaturas, su linterna cortando la oscuridad como un faro. Cada vez que la luz capturaba una de las criaturas, ésta retrocedía, rehuyendo del haz luminoso con gruñidos de desagrado. Era un pequeño consuelo, pero le daba a Javier una ventaja mínima que estaba decidido a explotar. A medida que la noche se alargaba, se volvió claro que las criaturas estaban probando sus defensas, buscando cualquier debilidad. Javier utilizó todo lo que tenía a su disposición para reforzar las entradas, moviendo muebles contra la puerta y asegurando las ventanas con lo que pudo encontrar. Sabía que solo necesitaba sobrevivir hasta el amanecer, cuando la luz del sol esperaba, disuadiría a las criaturas de continuar su asedio. Las horas pasaban lentamente, cada minuto una eternidad de tensión y miedo. Javier se aferraba a la esperanza de que, con cada ataque que repelía, estaba un paso más cerca del amanecer. Pero el cansancio y el agotamiento comenzaban a hacer mella, y sabía que no podía permitirse un solo error. Fue una batalla de voluntades tanto como de fuerza física, un juego mortal de ajedrez contra un enemigo que no conocía la piedad ni el cansancio. Javier, con cada fibra de su ser enfocada en sobrevivir, se preparó para resistir hasta que la primera luz del alba le ofreciera una oportunidad de escape, o al menos, un final a la pesadilla. La torre, que una vez había servido como un pacífico puesto de observación y refugio contra los elementos, se había transformado ahora en un bastión en el que Javier luchaba por su vida. La oscuridad exterior era casi total, rota solo por los ocasionales destellos de su linterna y los fulgores de luz de la luna que lograban filtrarse a través de las nubes en movimiento. En el interior, la tensión era palpable, un hilo constante de adrenalina que mantenía a Javier en un estado de alerta perpetua. Con cada golpe contra la puerta y cada arañazo en las ventanas, la realidad de su situación se volvía más clara. Estaba solo, aislado en medio de un bosque oscuro, rodeado por criaturas que desafiaban su comprensión del mundo natural.
La fortificación de su refugio se convirtió en su única prioridad. Utilizó muebles, una mesa pesada, sillas, incluso estanterías llenas de viejos informes y mapas, para bloquear la entrada, creando una barricada que esperaba fuera suficiente para mantener a las criaturas afuera. Las ventanas, su único medio para observar el exterior y anticipar los movimientos de sus asaltantes, se convirtieron en puntos críticos de vulnerabilidad. Javier las reforzó como pudo, utilizando desde libros hasta tablones de madera encontrados en un rincón olvidado de la torre. Aunque estas medidas improvisadas le ofrecían algo de seguridad, también lo sumían en una penumbra casi completa, aumentando su sensación de claustrofobia y aislamiento. A lo largo de la noche, las criaturas probaron cada defensa, cada barrera que Javier había erigido. Sus tácticas eran implacables, variando entre embestidas brutales contra las barricadas y taimados intentos de encontrar cualquier pequeña abertura. En un momento, una de las criaturas logró introducir un brazo, o algo que servía como tal, por un resquicio que había entre la ventana y su improvisado refuerzo. Javier, actuando por instinto más que por pensamiento racional, golpeó la extremidad con todo lo que tenía a mano, un extintor que había descolgado de la pared para usar como arma improvisada. El grito que siguió, un sonido agudo y desgarrador, fue una pequeña victoria, pero le recordó a Javier que estas criaturas eran, a su manera, vulnerables. La noche avanzó en una serie de oleadas. Momentos de tensa calma eran seguidos por frenéticos asaltos que ponían a prueba cada una de las defensas de Javier. Durante estos ataques, el guardabosques se movía con una energía nacida del desespero, revisando cada barricada, cada ventana, asegurándose de que seguían intactas, que el próximo embate no sería el que finalmente rompiera sus defensas. A pesar del miedo y el agotamiento, Javier no podía permitirse el lujo de la desesperación. Cada acción, cada movimiento tenía un propósito: sobrevivir hasta el amanecer. Se aferraba a la esperanza de que, con la llegada del día, las criaturas se retirarían, o al menos, se volverían menos agresivas, dándole una oportunidad de escapar o de ser rescatado. A medida que las horas pasaban, el asedio parecía intensificarse, como si las criaturas pudieran sentir que su tiempo se estaba acabando. Javier, por su parte, se movía guiado por un instinto primitivo de supervivencia, utilizando cada recurso a su disposición, cada truco y táctica que conocía, para asegurar que, cuando el sol finalmente se levantara, él todavía estaría vivo para verlo. A medida que la noche se prolongaba, cada minuto se convertía en una eternidad para Javier. La torre, su fortaleza improvisada, resistía, pero él sabía que sobrevivir no solo dependía de mantener a las criaturas afuera. La supervivencia también exigía agua, comida, y tal vez más importante en su situación actual, munición. A pesar de la amenaza constante, Javier comenzó a planificar pequeñas incursiones fuera de la torre para recuperar suministros esenciales de los almacenes cercanos y del propio bosque. La primera tarea fue hacer un inventario rápido de lo que tenía a mano. Sus recursos eran limitados: unas pocas botellas de agua, barras de energía dispersas, y lo que quedaba de un paquete de baterías para la linterna. La munición para el rifle era preocupantemente escasa, solo unos pocos cartuchos que tendría que usar con extrema precaución. Cada disparo tendría que contar. Consciente de que no podía permitirse el lujo de agotar sus suministros demasiado pronto, Javier decidió que las incursiones serían breves y tácticas. Esperaría a los momentos en que las criaturas parecieran replegarse, quizás disuadidas temporalmente por sus esfuerzos defensivos o por algún instinto nocturno desconocido para él. Estos breves periodos de calma serían su ventana para actuar. La primera salida fue la más arriesgada. Armado solo con su rifle y la linterna, desbloqueó la puerta con cautela, listo para volver a la seguridad de la torre al primer signo de peligro. El aire fresco de la noche golpeó su rostro, un recordatorio del mundo exterior que había sido su dominio durante tantos años. Los sonidos del bosque, ahora teñidos de peligro, eran casi irreconocibles para él. Se deslizó sigilosamente hacia el almacén más cercano, un pequeño cobertizo donde se guardaban herramientas y suministros de emergencia. Cada paso era medido, cada sombra inspeccionada. El cobertizo estaba intacto, y dentro, Javier encontró no solo más agua y alimentos, sino también una lata de gasolina y bengalas, que podrían ser útiles para crear distracciones o señales de auxilio. La vuelta a la torre fue aún más tensa.
Javier se movía con la paranoia de saberse observado, aunque no vio ni oyó signo alguno de las criaturas. Cada crujido bajo sus botas le hacía tensar el gatillo, preparado para defenderse. Al regresar, reforzó la puerta una vez más, tomando un momento para organizar sus nuevos recursos. En las horas siguientes, Javier realizó 2 incursiones más. La segunda le llevó a un punto de agua, un pequeño arroyo cercano, donde llenó botellas con agua que purificaría con las tabletas que había encontrado en el cobertizo. La tercera y última incursión fue para recoger madera y ramas secas, material que podría usar para hacer fuego si fuera necesario, ya sea para calentarse o para crear una barrera adicional contra las criaturas. Con cada viaje, Javier se sentía más confiado, pero nunca complaciente. Sabía que el equilibrio entre mantener sus defensas y conservar recursos era delicado y que cualquier error podría ser fatal. Las estrategias de supervivencia que había improvisado esa noche eran un testimonio de su resiliencia y su determinación para enfrentar la amenaza desconocida que acechaba en la oscuridad. A medida que se acercaba el alba, Javier se permitió un momento de descanso, apoyado contra la pared de la torre, rodeado de sus suministros recuperados. Había sobrevivido hasta ahora, pero la lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar. Con la llegada del día, no sabía qué esperar, pero estaba decidido a enfrentar lo que viniera con la misma astucia y coraje que lo habían sostenido a lo largo de la noche más larga de su vida. A medida que la noche avanzaba hacia su punto más oscuro, las criaturas que asediaban la torre de Javier parecían ganar en audacia y ferocidad. Cada intento previo de penetrar sus defensas, aunque fallido, había servido como una lección para los acechadores nocturnos, que ahora probaban con estrategias más complejas y coordinadas. Javier, a pesar del cansancio que empezaba a mellar su concentración, se vio obligado a adaptar sus tácticas de supervivencia ante este creciente desafío. Las incursiones fuera de la torre habían proporcionado a Javier no solo recursos vitales sino también materiales que ahora veía como potenciales herramientas en su lucha por sobrevivir. Con la gasolina y las bengalas que había recuperado, ideó una serie de trampas rudimentarias alrededor de la base de la torre. Utilizando botellas viejas llenas de gasolina y mechas improvisadas con trozos de su camisa, preparó cócteles Molotov. La idea era simple pero efectiva. Al primer indicio de una embestida coordinada, lanzaría las botellas contra las criaturas, esperando que el fuego las disuadiera o, al menos, sembrara el caos en sus filas. Los primeros signos de un nuevo ataque no tardaron en manifestarse. Los sonidos del bosque, ya distorsionados por la presencia amenazante de las criaturas, se intensificaron en un crescendo de gruñidos y movimientos furtivos. Javier, desde la ventana más alta de la torre, observaba la oscuridad, intentando discernir formas en el caos de sombras. Cuando la silueta de una de las criaturas emergió con claridad, moviéndose con una determinación escalofriante hacia la entrada de la torre, Javier no dudó. El cóctel Molotov voló a través de la noche, su trayectoria iluminada por una estela de fuego antes de estrellarse contra el suelo, justo frente a la criatura. La explosión de llamas fue casi inmediata, bañando el área en una luz infernal que, por un breve momento, reveló la verdadera magnitud del asedio. Las criaturas, sorprendidas por el fuego, retrocedieron en un instinto primario de supervivencia. Sin embargo, la victoria de Javier fue efímera, aunque el fuego los mantenía a raya, sabía que no podía depender de esta táctica indefinidamente. La noche se convirtió en una sucesión de encuentros cercanos y enfrentamientos directos. En un momento dado, aprovechando la distracción causada por el fuego, una de las criaturas logró acercarse peligrosamente a la torre, utilizando la densa humareda como cobertura. Javier, alertado por el crujir de las ramas bajo el peso de la criatura, se enfrentó a ella cara a cara por primera vez. La visión fue aterradora. La criatura, iluminada por la luz parpadeante de las llamas, poseía una apariencia ferozmente reptiliana, con ojos que reflejaban una inteligencia maligna. Armado solo con su rifle y la resolución de no caer sin luchar, Javier disparó. El eco del disparo se mezcló con el aullido de dolor y furia de la criatura, que retrocedió hacia la seguridad de la oscuridad. Cada ataque repelido, cada encuentro superado, le costaba a Javier no solo recursos físicos sino también una cuota de su fortaleza mental. La fatiga comenzaba a hacer mella, y con ella, la duda. ¿Cuánto tiempo más podría mantenerse? ¿Era solo cuestión de tiempo antes de que las criaturas encontraran una manera de superar sus defensas?
Sin embargo, no había tiempo para la reflexión. La noche aún no había terminado, y con cada hora que pasaba, las criaturas se volvían más desesperadas, más peligrosas. Javier sabía que debía mantenerse alerta, ingenioso y, sobre todo, resiliente. La lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar, y cada nuevo desafío requería de él una determinación inquebrantable para enfrentarlo. La batalla por la supervivencia se había convertido en una prueba de resistencia, una en la que Javier se encontraba peligrosamente cerca del límite de sus capacidades. Las horas de tensión constante, el esfuerzo físico de defender la torre, y el agotamiento mental provocado por el terror y la incertidumbre habían mermado su fuerza y agudeza. A pesar de esto, sabía que rendirse no era una opción, su vida dependía de su capacidad para seguir luchando, para seguir pensando con claridad a pesar del cansancio abrumador. Las criaturas, impulsadas por un instinto predatorio o quizás por una inteligencia malévola, no mostraban signos de fatiga. Sus ataques, lejos de disminuir, se habían vuelto más frecuentes y desesperados, como si pudieran percibir la debilidad de Javier y buscaran aprovecharse de ella. En un cruel juego del gato y el ratón, cada vez que Javier encontraba un momento para recuperar el aliento, una nueva embestida lo obligaba a actuar. Recordando las técnicas de supervivencia aprendidas a lo largo de su carrera, Javier intentó establecer una rutina que le permitiera administrar sus energías. Se movía con deliberación, evitando esfuerzos innecesarios, manteniendo sus defensas con la mayor eficiencia posible. Sin embargo, el enemigo al que se enfrentaba era implacable, y cada nueva ola de ataques exigía de él una respuesta inmediata y enérgica. En un momento de desesperación, recurrió a una táctica que había leído en algún manual antiguo de supervivencia: creó señuelos. Utilizando ropa y restos de materiales que encontró en la torre, armó figuras rudimentarias que colocó en puntos estratégicos alrededor de la entrada. Su esperanza era que las criaturas, atraídas por la presencia de estos señuelos, se dispersaran y le dieran unos momentos preciosos para recuperarse. La estrategia tuvo un éxito parcial, aunque algunas de las criaturas se dejaron engañar, otras parecían demasiado astutas, o quizás demasiado hambrientas, para caer en el truco. La fatiga hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo, que cada decisión requiriera un acto de voluntad casi sobrehumano. Javier se encontraba al borde del agotamiento, luchando contra el deseo de simplemente cerrar los ojos y rendirse al sueño, a pesar de saber que hacerlo significaría su fin. En los momentos más oscuros, cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de él, se aferraba a recuerdos de días más felices, a la promesa de un amanecer que parecía cada vez más lejano. Aún así, Javier no permitió que el desánimo lo venciera. Se recordaba a sí mismo que había sobrevivido hasta ahora gracias a su experiencia y astucia, y que no podía darse por vencido. Cada vez que caía en la tentación de la desesperación, buscaba en su interior la fuerza para levantarse y continuar. Sabía que cada minuto que pasaba era un minuto más cerca del amanecer, y con cada ataque que repelía, mantenía viva la esperanza de sobrevivir a esta terrible noche. En el silencio entre los asaltos, cuando solo el viento y los sonidos distantes del bosque llenaban el aire, Javier se permitía un momento para recoger sus pensamientos, para planificar su próximo movimiento. Estaba claro que las próximas horas serían cruciales. Con las primeras luces del alba, esperaba que las criaturas, cualquiera que fuera su naturaleza, retrocedieran a las sombras del bosque, dándole la oportunidad de escapar o, al menos, de encontrar un respiro en esta lucha desesperada por la supervivencia. Así, al borde del agotamiento, Javier se preparó para lo que esperaba fuera el último asalto de la noche. Armado con su ingenio, su experiencia, y lo que quedaba de su fuerza, se enfrentaría a la oscuridad, decidido a ver el amanecer. Después de incontables horas de asedio implacable, un silencio inesperado cayó sobre la torre y el bosque circundante. Los gruñidos y arañazos que habían marcado la cadencia de la noche cesaron abruptamente, como si las criaturas hubieran decidido retirarse o, quizás, replantear su estrategia. Javier, apoyado contra la pared fría de la torre, respiraba con dificultad, cada inhalación una mezcla de alivio y desconfianza. Este repentino cambio en el patrón de ataque no presagiaba nada bueno. En su experiencia, la calma era a menudo el preludio de la tormenta. El silencio, en lugar de ofrecer consuelo, tensó aún más los ya agotados nervios de Javier. Sabía que el enemigo no se había ido, podía sentir en lo más profundo de su ser que las criaturas seguían ahí,
acechando en las sombras, observando, esperando el momento oportuno para lanzar su asalto final. Esta pausa era un juego psicológico, una táctica diseñada para desgastarlo aún más, para hacer que bajara la guardia. Pero Javier no tenía intención de concederles esa ventaja. Utilizó este breve respiro para revisar sus defensas, comprobando cada barricada, cada ventana, asegurándose de que todo estuviera tan preparado como fuera posible para lo que estaba por venir. Revisó el estado de su rifle, contando las pocas balas que le quedaban, y distribuyó las bengalas y los cócteles Molotov restantes en puntos estratégicos dentro de la torre, para tenerlos a mano cuando los necesitara. Mientras se movía con este propósito, Javier reflexionaba sobre la situación. Esta noche había superado retos que nunca habría imaginado enfrentar. Había luchado con la astucia de un guerrero experimentado y la desesperación de un hombre empujado al límite. Ahora, mientras la oscuridad se cernía opresiva alrededor de la torre, sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. La idea de enfrentarse nuevamente a esas criaturas, de poner a prueba su voluntad y su ingenio contra su ferocidad, le llenaba de un sentimiento extraño, una mezcla de miedo y determinación. No sabía si vería el amanecer, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para sobrevivir. Con cada minuto que pasaba, el silencio se volvía más pesado, más cargado de anticipación. Javier se posicionó cerca de la ventana, desde donde tenía una visión clara de la entrada de la torre. En la oscuridad, los límites entre la realidad y su imaginación comenzaban a difuminarse, cada sombra parecía moverse, cada ruido distante sonaba como el preludio de un ataque. Pero seguía esperando, resistiendo el impulso de salir corriendo o de gritar en desafío. Finalmente, cuando la tensión parecía insoportable, cuando el silencio había estirado sus nervios hasta el punto de romperse, los primeros signos del asalto final comenzaron a manifestarse. Un gruñido bajo, casi imperceptible, rompió la quietud de la noche, seguido por el sonido de múltiples cuerpos moviéndose a través del bosque. Javier apretó el rifle con manos temblorosas, no por miedo, sino por la adrenalina del momento. Las criaturas estaban viniendo, y con ellas, la tormenta que había anticipado. En ese instante, Javier se encontraba solo, un hombre contra la oscuridad, pero se sentía imbuido de un propósito claro. No lucharía solo por su supervivencia, sino por algo más, por el derecho a contar su historia, por la esperanza de que su lucha no fuera en vano. Con esa determinación ardiente en su pecho, esperó a que la noche revelara sus secretos finales, listo para enfrentar lo que viniera con todo lo que tenía. La tensión que había saturado el aire se rompió finalmente en un estallido de violencia. Las criaturas, con su estrategia redefinida durante el silencio previo, lanzaron un asalto total contra la torre. Era una ofensiva desenfrenada, un torrente de furia y hambre que buscaba abrumar las defensas de Javier por pura fuerza bruta. El guardabosques, a pesar de la fatiga que amenazaba con paralizar sus miembros, se preparó para resistir con la determinación férrea de quien se sabe la última línea de defensa entre la vida y una muerte segura. El primer indicio del ataque fue el sonido de cuerpos pesados lanzándose contra la base de la torre, seguido por el chirrido de garras arañando la madera y el metal. Javier respondió con rapidez, lanzando un cóctel Molotov hacia el punto de mayor actividad. La explosión de fuego iluminó la noche, revelando un breve pero aterrador vistazo de sus atacantes, criaturas de aspecto prehistórico, con ojos que brillaban con una inteligencia maligna y cuerpos diseñados para matar. No había tiempo para el miedo. Javier se movió de ventana en ventana, disparando su rifle contra las sombras que se movían con velocidad sobrenatural. Cada disparo tenía que contar, cada bala era preciosa. El eco de los tiros se mezclaba con los aullidos de las criaturas heridas, un coro macabro que acompañaba la danza de muerte entre el cazador y la presa. Pero las criaturas eran muchas, y Javier era solo uno. A pesar de sus esfuerzos, algunas lograron escalar las paredes de la torre, buscando entradas a través de las ventanas reforzadas. Javier se enfrentó a ellas en combates cuerpo a cuerpo, usando el rifle como garrote cuando se quedó sin municiones, luchando con una desesperación nacida del instinto de supervivencia. Cada criatura que lograba ingresar era rápidamente neutralizada, pero cada encuentro dejaba a Javier más debilitado, sus movimientos cada vez más lentos, su respiración más agitada. En un momento crítico, cuando parecía que las criaturas finalmente lograrían romper sus defensas, Javier recordó las bengalas.
con manos temblorosas, encendió una y la lanzó fuera de la torre, hacia el bosque. La luz brillante y chispeante capturó la atención de las criaturas, desviando su asalto hacia la nueva fuente de distracción. Este momento de respiro le permitió a Javier recobrar algo de fuerza, preparándose para el próximo embate. La batalla se extendió por lo que parecieron horas, una lucha agotadora que puso a prueba los límites de la resistencia humana. Javier se movía casi por instinto, cada acción impulsada por la necesidad de sobrevivir hasta el amanecer. En su corazón, creció una mezcla de rabia y desafío, un rechazo visceral a ser vencido por estas criaturas de la noche. Finalmente, cuando las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse a través de los árboles, las criaturas se retiraron tan repentinamente como habían atacado. Javier, casi colapsando de pura exacción, se asomó por la ventana para ver la retirada de sus atacantes, su cuerpo y mente apenas pudiendo procesar que había sobrevivido. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por la respiración entrecortada de Javier. La torre, su fortaleza durante esta larga noche de terror, estaba dañada, pero en pie, un monumento a su determinación y valentía. Javier se dejó caer al suelo, su espalda contra la pared, permitiéndose finalmente sentir el peso total de su fatiga y el dolor de sus heridas. Había sobrevivido a la batalla final, pero el costo de esa supervivencia era algo que aún tendría que comprender en su totalidad. Por ahora, se permitió un momento de descanso, sabiendo que el amanecer no solo traía la luz del día, sino también la promesa de un nuevo comienzo. El amanecer irrumpió en el horizonte como un faro de esperanza, sus primeros rayos de luz cortando a través de la oscuridad como cuchillas afiladas, dispersando las sombras y con ellas, las criaturas que habían asediado la torre a lo largo de la noche. Javier, aún apoyado contra la pared, levantó la vista hacia las ventanas, observando con incredulidad cómo el nuevo día se abría paso a través del bosque, tiñendo todo con tonos de oro y rosa. La retirada de las criaturas había sido tan repentina como su último asalto, desvaneciéndose en la oscuridad como si la luz del sol las hubiera reducido a meros fantasmas de la noche. Javier se quedó inmóvil, escuchando el regreso gradual de los sonidos del bosque, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas movidas por la brisa, los primeros destellos de vida que marcaban el inicio de un nuevo día. Era una sinfonía de normalidad que, después de la noche que había vivido, le parecía casi surrealista. Con cada minuto que pasaba, la realidad de su supervivencia se asentaba más firmemente en su mente. Había sobrevivido. A pesar de los ataques implacables, a pesar del miedo y la fatiga que habían amenazado con vencerlo, estaba vivo. Un sentimiento de alivio abrumador lo inundó, mezclado con un profundo cansancio que parecía pesarle en cada hueso, en cada músculo de su cuerpo. Le llevó un esfuerzo considerable ponerse de pie, sus movimientos lentos y doloridos después de horas de tensión y combate. Caminó hacia la puerta de la torre, observando los daños causados por la noche de asedio, las marcas de garras en la madera, los restos de sus improvisadas defensas, cada uno un testimonio silencioso de la batalla que había librado. Al abrir la puerta, el aire fresco de la mañana lo golpeó, cargado con los olores del bosque y la tierra húmeda. Javier dio un paso hacia afuera, sintiendo la hierba bajo sus pies, mirando a su alrededor como si viera el mundo por primera vez. La luz del amanecer revelaba un paisaje inalterado, en marcado contraste con el terror nocturno que había enfrentado. Era difícil creer que criaturas tan aterradoras hubieran vagado por estos mismos lugares, bajo el mismo cielo que ahora se pintaba de colores suaves. Se permitió unos momentos para simplemente estar, para respirar y para sentir el sol en su rostro. Aunque sabía que las secuelas de la noche anterior lo perseguirían, que las sombras del miedo y la duda serían compañeras constantes en los días venideros, también sabía que había encontrado en sí mismo una fuerza y una voluntad de sobrevivir que nunca había sabido que poseía. Javier miró hacia el bosque, hacia los árboles que se mecían suavemente con la brisa, hacia el futuro incierto que lo esperaba. Sabía que la historia de esta noche sería difícil de creer, que muchos dudarían de su palabra y cuestionarían su cordura. Pero él había vivido la verdad de esa oscuridad, había enfrentado el horror y había emergido vivo. Esa certeza, esa experiencia vivida, era algo que nadie podía quitarle. Mientras el sol ascendía más alto en el cielo, marcando el comienzo de un nuevo día, Javier comenzó el lento camino de regreso a la civilización, llevando consigo la historia de una noche de terror y triunfo, una historia que, contra todo pronóstico,
Había vivido para contar. El sol se elevaba, esparciendo su luz y calor sobre el bosque, transformando el escenario de la última noche en un lugar casi irreconocible. La torre, ahora bañada en la dorada luz del amanecer, parecía menos como el último bastión de humanidad que Javier había defendido con desesperación, y más como un solitario recordatorio de su aislamiento. Dentro de la torre, el silencio era absoluto. Javier se encontraba sentado en el suelo, apoyado contra una pared que aún mostraba las marcas de la batalla nocturna. Sus ojos recorrían el interior de la pequeña habitación, deteniéndose en cada mancha de sangre, cada destrozo, cada objeto que había utilizado en su lucha por sobrevivir. Estas marcas eran las únicas pruebas tangibles de lo ocurrido, los únicos testigos mudos de su confrontación con lo inexplicable. El cansancio era abrumador, pero más que el agotamiento físico, era el peso de la experiencia lo que lo mantenía inmóvil, sumido en un mar de reflexiones. La batalla contra las criaturas había sido tanto un enfrentamiento físico como una lucha interna, un desafío a sus propias creencias sobre el mundo y su comprensión de la realidad. Se preguntaba si alguien le creería. ¿Cómo podría explicar lo incomprensible? Las palabras parecían insuficientes para describir el terror de la noche, la ferocidad de las criaturas, la sensación de vulnerabilidad absoluta. Temía que, al contar su historia, se encontraría con escepticismo, incredulidad, quizás incluso acusaciones de locura. ¿Cómo podría convencer a otros de la existencia de seres que desafiaban toda lógica, que parecían surgir de las profundidades de las pesadillas más oscuras? La soledad de la torre se sentía casi opresiva, un recordatorio constante de su aislamiento. A pesar de estar rodeado de vida, de un bosque que despertaba a un nuevo día, Javier se sentía desconectado, separado del resto del mundo por la magnitud de lo que había experimentado. Era una sensación de alienación que temía que nunca pudiera superar completamente. En medio de este silencio y soledad, Javier comenzó a procesar la noche de terror y supervivencia. Con cada recuerdo que afloraba, intentaba encontrar un sentido, una razón detrás de la locura. Pero las respuestas se esquivaban, dejándolo con más preguntas, más dudas sobre lo que había enfrentado. La lucha por la supervivencia había revelado una fortaleza y una determinación en sí mismo que no sabía que poseía. Sin embargo, esta revelación venía acompañada de una profunda sensación de vulnerabilidad. Saber que existían horrores más allá de la comprensión humana, que podían irrumpir en la realidad en cualquier momento, era un conocimiento que pesaba sobre él, una sombra que lo seguiría incluso a la luz del día. En la calma después de la tormenta, Javier comenzó lentamente a aceptar que su vida había cambiado para siempre. La noche en la torre sería un punto de inflexión, un antes y un después en su existencia. Y mientras el sol continuaba su ascenso, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades desconocidas, Javier sabía que el camino a seguir estaría marcado por el recuerdo de esa oscuridad, por la lucha que había librado solo, un hombre contra lo desconocido. Cuando el equipo de rescate finalmente llegó, encontraron a Javier sentado en silencio frente a la torre, mirando hacia el horizonte como si aún no pudiera creer que había sobrevivido a la noche. Su apariencia era la de un hombre que había enfrentado el infierno mismo, ropa desgarrada, marcas de lucha visibles en su piel, y una mirada que alternaba entre el alivio de estar vivo y el trauma de lo vivido. Inicialmente, el alivio inundó su ser al ver a otros humanos, pero ese sentimiento pronto dio paso a una inquietud creciente. A medida que Javier compartía su relato, la incredulidad se hacía evidente en los rostros de sus rescatadores. Hablaba de criaturas de pesadilla, de una lucha desesperada por la supervivencia, de una noche que desafiaba toda lógica y razón. Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos, sus superiores escuchaban con escepticismo, intercambiando miradas de duda entre sí. La falta de evidencia física, más allá de las marcas de daño en la torre y en él mismo, hacía que su historia sonara más a delirio que a un reporte factual. Lo que comenzó como frustración por no ser creído rápidamente se transformó en una sospecha alarmante cuando Javier se dio cuenta de que no solo dudaban de su relato, sino que también había un esfuerzo consciente por desacreditarlo. Se le informó que los daños en la torre serían atribuidos a un ataque de animales salvajes, una explicación que, aunque plausible a ojos de quienes no habían vivido la noche de terror y en cierto sentido, verdad, era una grotesca simplificación de la verdad. Las conversaciones a su alrededor,
llenas de insinuaciones sobre la necesidad de mantener la calma pública y evitar el pánico, no hicieron más que confirmar sus sospechas. Javier se enfrentaba ahora a un enemigo diferente, un sistema dispuesto a silenciarlo para proteger sus propios intereses, para mantener oculta la verdad de lo que realmente acechaba en el bosque. Intentó protestar, insistir en la realidad de su experiencia, pero cada intento era recibido con condescendencia o, peor aún, con advertencias veladas sobre las consecuencias de persistir en su fantasía. Se encontró aislado, su credibilidad cuestionada, enfrentándose a la dura realidad de que la verdad de su experiencia nocturna podría nunca ser reconocida. La evacuación de Javier del bosque no fue el final de su calvario, sino el comienzo de una lucha por hacer que su voz fuera escuchada. Pero a cada paso, se encontraba con barreras, reportes alterados, evidencia desaparecida y una presión cada vez mayor para que aceptara la versión oficial de los eventos. La realización de que estaba siendo silenciado, que se estaba llevando a cabo un esfuerzo coordinado para encubrir lo sucedido, se asentó en él con un peso aplastante. A pesar de la desolación que esto le provocaba, Javier no estaba dispuesto a ceder. Sabía lo que había vivido, lo que había enfrentado. La lucha por su supervivencia en la torre había terminado con el amanecer, pero una nueva batalla se estaba gestando, una lucha por la verdad. Armado con la convicción de su experiencia, se preparó para enfrentar el escepticismo y el encubrimiento, decidido a encontrar una manera de que el mundo conociera la historia de esa noche de terror, incluso si eso significaba enfrentarse a fuerzas mucho más grandes que él. En los días siguientes a su rescate, Javier se encontró atrapado en una red de burocracia y secretismo que parecía tener como único propósito silenciar su historia. Determinado a no dejar que los horrores que había enfrentado quedaran ocultos en las sombras del olvido, intentó por todos los medios a su alcance hacer pública su experiencia. Sin embargo, cada paso que daba parecía ser anticipado y contrarrestado por fuerzas invisibles, dejándolo cada vez más aislado en su lucha. Armado con una determinación férrea, Javier buscó primero a los medios de comunicación, esperando encontrar un canal para compartir su relato con el mundo. Sin embargo, las pocas veces que logró atraer la atención de algún periodista, las entrevistas eran inexplicablemente canceladas en el último momento, o sus declaraciones eran distorsionadas hasta el punto de ser irreconocibles, pintándolo como un hombre perturbado por el estrés y la soledad de su trabajo. Frustrado, pero no vencido, Javier intentó entonces recurrir a las redes sociales y a foros en línea, lugares donde esperaba que la censura tuviera menos alcance. Publicó su historia en detalle, describiendo a las criaturas, el asedio a la torre y su lucha por sobrevivir. Por un breve momento, pareció que su mensaje comenzaba a resonar, con otros compartiendo historias similares de encuentros inexplicables. Sin embargo, tan rápido como crecía el interés, sus publicaciones eran eliminadas y sus cuentas suspendidas, bajo vagas acusaciones de propagar desinformación. En medio de esta lucha por ser escuchado, Javier recordó la evidencia física que había recolectado durante su última incursión fuera de la torre. Fragmentos de piel y sangre de las criaturas, atrapados en las astillas de madera y metal de sus improvisadas defensas. En un momento de esperanza, creyó que este material podría ser la clave para validar su relato, una prueba irrefutable de la realidad de su experiencia. Con cuidado, recogió las muestras y las llevó a un laboratorio privado, explicando su importancia y solicitando análisis detallados. Sin embargo, antes de que pudieran ser examinadas, las muestras fueron confiscadas por autoridades que citaban preocupaciones de seguridad nacional. Las explicaciones eran vagas, los documentos que presentaban, incomprensibles, y las identificaciones, difíciles de verificar. Javier se enfrentó a ellos, exigiendo respuestas, pero solo recibió advertencias veladas sobre las consecuencias de seguir indagando en asuntos que no le concernían. Esta confiscación dejó a Javier sin la única prueba tangible que tenía de la existencia de las criaturas. Se dio cuenta de que estaba luchando contra una entidad mucho más grande y poderosa de lo que había imaginado, una que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener ciertas verdades ocultas. La verdad sobre la noche en la torre se había convertido en una leyenda personal, una experiencia que había cambiado su vida pero que no podía compartir con el mundo. La descreencia y la censura habían erigido un muro infranqueable alrededor de su historia, dejándolo con un profundo sentimiento de impotencia y aislamiento. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a rendirse. Aunque las evidencias habían sido confiscadas y su voz,
silenciada por aquellos que buscaban ocultar la verdad, sabía que la realidad de lo que había vivido no podía ser borrada tan fácilmente. Se comprometió a seguir buscando formas de compartir su historia, manteniendo viva la esperanza de que, algún día, la verdad encontraría su camino a la luz, más allá de los esfuerzos por ocultarla. La batalla de Javier para que se reconociera su verdad se había encontrado con un muro de silencio y censura, un sistema implacablemente dispuesto a mantener oculta su experiencia bajo un velo de incredulidad y desinformación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, albergaba una chispa de esperanza. Esperanza de que, en algún momento futuro, las circunstancias cambiaran, de que la sociedad estuviera lista para escuchar y aceptar verdades que ahora rechazaba. Esperanza de que, cuando ese día llegara, su legado serviría como una llave para desentrañar los misterios que aún acechaban en las sombras del mundo. Javier había aprendido, a través del precio más alto, que la verdad a veces es más extraña y aterradora que la ficción. Pero también sabía que el valor de una sola noche de horror podía iluminar caminos hacia comprensiones más profundas de nuestra realidad. Con esa convicción, se resignó a vivir con el legado de aquella noche, manteniendo viva la llama de su verdad contra la oscuridad del olvido, esperando pacientemente el día en que el mundo estuviera listo para escuchar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.